Bienvenidos al siguiente módulo. En esta oportunidad vamos a estudiar los accidentes ocurridos al trabajador con ocasión al desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales. Para ello vamos a continuar con la lectura del artículo 69 de la LOCSIMA, el cual nos establece en su numeral cuarto lo siguiente. Los accidentes que sufra serán igualmente accidentes de tipo ocupacional. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior. Vamos entonces a estudiar cuáles son los elementos de procedencia para determinar en un caso concreto si estamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional o no. Para ello es importante destacar que este numeral tiene como factor fundamental que el accidente ocurrido no es a cualquier trabajador. Tiene que ser un representante sindical. ¿Y qué es esto? Es el elemento fundamental para darse este tipo de situación laboral. Ya no solo que la persona accidentada sea un trabajador, sino que además como aspecto concomitante sea representante sindical electo según los términos que legal y estatutariamente estén establecidos. Para ello, bueno, hay una sección cuarta del registro de las organizaciones sindicales, Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, establecidos en el decreto LOCTT. El artículo 384 establece que habrá un número de integrantes de la Junta Directiva y otros organismos de dirección, sus atribuciones, duración e indicación de los cargos que estarán amparados por el fuero sindical. E insisto, fíjense que es ser representante sindical. Y no es como muchos colegas han querido establecer. Porque tú pudieses, una entidad de trabajo puede tener una organización sindical y esa organización sindical a su vez tiene una directiva que serían los representantes sindicales y los trabajadores que prestan servicio para esa empresa pueden estar o no asociados a ese sindicato. No es que a los trabajadores que están asociados o no a esos sindicatos no están protegidos por la ley, solo que no vamos a encuadrar una situación de hecho ocurrida a ese trabajador asociado o no al sindicato en el numeral cuarto. Pudiésemos establecerlo en el encabezado del artículo 69 o en el numeral tercero, como ya lo vimos. Solo que este numeral, diría un penalista, vamos a subsumir esa situación de hecho cuando sea un representante sindical a quien le haya ocurrido ese accidente de trabajo. Tenemos el segundo elemento, que es el elemento teleológico de la prestación del servicio. En efecto, el elemento teleológico de la prestación del servicio, como lo hemos ya establecido desde el módulo 1, se ve presente, ¿no? en estos numerales, en el artículo 69. El trabajador accidentado debe estar en el ejercicio de la actividad sindical. Este elemento implica que el representante sindical debe estar actuando en el ámbito de sus competencias, contenida entre otras normas en los artículos 365 y 367 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. El 365, las organizaciones sindicales tienen carácter permanente y tienen por objeto el estudio, defensa y desarrollo de protección del proceso social del trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora. Y tenemos el artículo 367 que las organizaciones sindicales
de trabajadores y trabajadoras tendrá las siguientes atribuciones y finalidades: representar y defender a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, aunque no sean miembros de la organización sindical, en el ejercicio de sus derechos y protección de sus intereses individuales o colectivos, en sus relaciones con el patrono y en los procedimientos administrativos. En el caso de los procedimientos judiciales, podrán ejercer la representación de los trabajadores con la debida asistencia jurídica. Es importante señalar que esto, insisto una vez más, este numeral es aplicable para aquellos trabajadores que sean representantes sindicales, que como lo vimos, tiene que estar presente el elemento teleológico de la prestación de servicio. Esto es, para nosotros subsumir, bueno, debemos determinar que este trabajador, que este representante sindical estaba ejerciendo efectivamente las funciones establecidas en los estatutos internos, bien que tenga bien esta organización sindical o bien establecido en la convención colectiva, pues. Pero tiene que estar ejerciendo funciones de representante sindical. Luego entonces tenemos que el lugar del accidente es importante, porque el lugar de trabajo donde se encuentren los trabajadores que él represente, esté o no afiliados a la organización sindical, en cualquier otro sitio, siempre que sea en defensa del interés general o individual de los trabajadores, de las organizaciones sindicales afiliadas o de su condición de representante sindical. Esto es sencillo, ¿no? Esto no tiene alguna complicación, en el entendido que si se toma como premisa de que este representante sindical, siempre que se encuentre ejerciendo las funciones inherentes a su cargo como representante sindical, pues estaríamos en presencia de un presunto accidente de tipo ocupacional. Entonces, habría que establecer de que si, por ejemplo, este representante sindical estaba en la Inspectoría del Trabajo discutiendo una convención colectiva, y saliendo de la Inspectoría del Trabajo le ocurre esta situación, pues podemos subsumir. O dentro de la entidad de trabajo hay una reunión, hay una asamblea, y bajando hacia planta baja, este representante sindical le ocurre una situación como esta, pues estaríamos en presencia. Siempre hay que tener presente que debe estar en el ejercicio pleno de sus funciones sindicales como representante sindical. Y tenemos que el accidente en el trayecto por ejercicio de sus funciones sindicales, adicionales a los dos elementos indicados anteriormente, deben presentarse igualmente elementos del accidente in itinere, pero con sus matices propios. Esto se establece toda vez que el propio numeral cuarto del artículo 69 establece que también serán accidentes de tipo ocupacional en el trayecto, o sea, los que sufre este representante sindical al ir o volver de una actividad propia de su cargo. Entonces, para ello, pues tenemos que igualmente estudiar este elemento geográfico, trayecto, ruta habitual. El accidente que le haya acontecido al representante sindical habitual debe ser en ocasión a las funciones propias del cargo sindical o en el retorno. Difiere del numeral tercero del artículo 69 de la ley en comento, que no tiene que estar vinculado con el domicilio del representante sindical. Lo que sí debe existir es la relación de conexidad entre el sitio de inicio del recorrido con el destino respecto al ejercicio de la función sindical. Por ello, debe la entidad de trabajo elaborar tanto rutagramas y notificaciones de exposición de riesgo por accidente en el trayecto bajo esta modalidad. Aquí lo que sí, en efecto, no necesariamente, como lo vimos en los accidentes en el trayecto, en el caso del representante sindical, tiene que ser casa-trabajo, trabajo-casa. No, aquí incluso el representante sindical pudiese tener como inicio en el recorrido la entidad de trabajo, o bien incluso su casa también, su domicilio, porque insisto una vez más, él pudiese tener una discusión de un contrato colectivo en la Inspectoría del Trabajo y salir directamente desde su residencia, y en el trayecto de su casa hasta la Inspectoría del Trabajo pues le pudiese ocurrir una situación, de hecho eso que estamos ahorita conversando.
Entonces, por ello es que se recomienda a los especialistas en seguridad y salud en el trabajo de que, bueno, debe elaborarse tantos rutogramas sean necesarios. Esto es, bueno, si sales de la entidad de trabajo, dime el recorrido. Si sales de tu casa, dime el recorrido y todo, tanto de ida como de vuelta. Y de igual manera, el elemento cronológico, el tiempo de recorrido. Para cada evento al que asista el representante sindical, se le determinará prudencialmente el tiempo aproximado para su movilización, tomando en cuenta los distintos factores que pudiese influir en su cuantificación: medio de transporte, distancia, vía de comunicación. En fin, palabras más, palabras menos. El numeral cuarto no tiene otra complicación. Ya, obviamente, hemos estudiado unos requisitos que son de factor común para que se dé este tipo de accidentes, lo cual en este numeral cuarto basta con que sea tiene que ser un trabajador, pero este trabajador tiene que tener la condición de representante sindical, como lo vimos en efecto en el artículo 69, el número cuarto. Fíjense que entonces tiene que ser en el desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejercitan funciones propias de dichos cargos. Entonces, aquí, insisto, se protege a este trabajador que vaya a representar este interés colectivo o individual de los trabajadores. Es todo.